Se suspende el paro cívico que había en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra desde hace 36 días. Los líderes accedieron a desbloquear las carreteras de la región más rica, debido a que el Congreso avanza en el debate sobre el censo poblacional. El gobierno de Venezuela y la oposición logran un acuerdo para que dinero estatal que está congelado se destine a gastos humanitarios con la gestión de la ONU. Estados Unidos respondió permitiendo que la petrolera Chevron vuelva a operar en suelo venezolano. Analizamos en minutos. Y Argentina sigue viva en el Mundial de Qatar, mientras que Francia se convirtió en el primer equipo en confirmar su paso a octavos de final. Las dos selecciones ganaron frente a México y Dinamarca respectivamente. Ampliamos desde Doha con nuestros enviados especiales. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Iniciamos en Bolivia porque los líderes cívicos levantaron temporalmente el paro que comenzaron hace 36 días en Santa Cruz de la Sierra. Decidieron desbloquear las carreteras, ya que el Congreso reactivó la discusión de un censo que el presidente Luis Arce había postergado hasta 2024. La Cámara Baja ya aprobó el proyecto y ahora lo debatirá el Senado. Si se aprueba, la ley que permitiría a la región más rica de Bolivia tener más escaños en el legislativo. Tras 36 días levantan la huelga en Santa Cruz de la Sierra. La Cámara de Diputados boliviana decidió que el censo que había frenado el presidente Luis Arce se celebrará el 23 de marzo de 2024. Una ley que esperamos también contribuya a la facilitación, a la unidad de nuestro país y ojalá que hoy empiece también a levantarse las medidas de presión que nunca fueron necesarias. La ley fue aprobada por 2/3 de la Cámara Baja y fue enviada al Senado para su revisión, antes de que sea promulgada por el presidente Arce. El censo, el primero en más de una década, permitirá que los escaños del Congreso sean redistribuidos antes de las elecciones generales de 2025. La oposición había acusado al gobierno de querer retrasarlo, ya que el oficialismo podría salir afectado en las elecciones generales. Los líderes de Santa Cruz anunciaron que aún siguen pendientes de la completa aprobación de la ley. A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia. En la región más grande de Bolivia, rica en soya, la huelga dejó $1.000 millones en pérdidas, según el Ministerio de Finanzas. Mire, ya yo andaba nervioso, ansioso, medio bravo, medio triste, pero por fin hoy una buena noticia que volvemos a la normalidad. Los resultados del censo se entregarán en septiembre, por lo que podrán aspirar nuevos representantes políticos y obtener asignaciones económicas para la región. Los diálogos entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición se reanudaron con un nuevo acuerdo. Las partes intentarán recuperar dinero estatal que está bloqueado en el sistema financiero internacional por las sanciones que enfrenta Venezuela. El objetivo es invertirlo en gastos humanitarios. Era una decisión que se esperaba y a la cual Estados Unidos permitió o respondió mejor que la petrolera Chevron reanudara sus operaciones en territorio venezolano. Para hablar del tema nos acompaña desde Caracas Osvaldo Ramírez, experto en campañas electorales y director de ORC Consultores. Señor Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué se sabe de la operación del dinero? Es decir, ¿cuánto es, cuándo lo tendrían disponible y cómo se elige en qué invertirlo? Buenas noches, María Clara, un placer saludarles. Lo primero es entender que es un fondo que pudiera estar pivotando entre 2.800 millones de dólares y según conocimos hoy pudiera llegar a ser hasta 5.000 millones de dólares, que claramente pudieran estar en un periodo de hasta 3 años entrando administrados a través de la ONU y de diferentes agencias de la ONU específicamente para atender inicialmente temas ligados a la estabilización de los hospitales o el tema ligado a la salud, al tema ligado a la educación, que claramente hay una prioridad importante, parte importante del programa de alimentos, sobre todo para atender a poblaciones mayores de edad, porque inicialmente estuvo concentrada esta ayuda humanitaria en menores de edad, y entrar también de manera significativa en la estabilización de servicios públicos, principalmente en el tema eléctrico, pero también entendiendo que hay que atender zonas vulnerables que recientemente por el tema de las lluvias resultaron bastante afectadas. Y allí quizás hay un esfuerzo importante para tratar de hacer esfuerzos para lograr ese tema de
generar una relocalización de personas o tratar de generar sistemas de electricidad. Bueno, pero el tema central de las negociaciones son las elecciones generales de 2024, porque la oposición quiere garantías para participar, mientras que el presidente Maduro aspira a tener un respiro económico que suba su popularidad. En este sentido, ¿cómo el acuerdo de hoy impactaría en las votaciones? Mira, para Nicolás Maduro claramente pudiera ser favorecido por estos tramos. Si bien tú tienes un tramo que pudiera estar derivado de toda esta ayuda, de estos fondos bloqueados, la realidad es que debido a la licencia que le amplía a Chevron la capacidad de operación, la capacidad de venta directa o de llevar petróleo a Estados Unidos, pudiera por temas indirectos favorecer a Nicolás Maduro. Ahora, la popularidad de Maduro, que hoy es 20%, de acuerdo a los datos de ORC Consultores del Frequency 58, que es la encuestadora que está midiendo este tema, pudiera llevar a Nicolás Maduro a elevar al menos en 10, 15 puntos porcentuales esa evaluación de gestión. El tema es que no va a ser inmediato, pudiéramos estar viendo los primeros resultados por lo menos en abril o junio del año que viene, debido a que muchos de estos fondos pasan por procesos licitatorios, por procesos de descongelamiento de fondos directamente desde la OFAC, del Departamento del Tesoro norteamericano, así como los entendimientos que pueda haber entre las partes, oposición y gobierno, de cara a lo que puedan triangular con las agencias de Naciones Unidas. Osvaldo Ramírez, gracias por estar con nosotros. Feliz noche para ustedes. Gracias, lo mismo para usted. Y cambiamos de noticia porque reapareció el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien no había salido en público desde el 30 de octubre, cuando se pronunció tras perder la segunda vuelta electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro asistió al primer acto público al que ha ido desde entonces y acudió a una ceremonia de graduación de cadetes del ejército en Resende, ubicado en el estado de Río de Janeiro. Bolsonaro honró a los militares recién graduados de la Academia Militar de Águilas Negras, donde el mandatario se graduó en 1977 y aunque no rompió su silencio. En noticias del Mundial de Qatar, hoy se disputaron los 4 partidos de los grupos C y D. Francia ganó y se convirtió en el primer equipo en pasar a los octavos, y Argentina sigue viva en la fase de grupos luego de su victoria ante México, mientras que Polonia y Australia fueron los otros vencedores de hoy. Desde Doha, nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos hace un repaso de la jornada. Argentina juega el Fénix, Polonia pinchó la burbuja de Arabia Saudita y Francia logró su revancha. Esos son los 3 resultados importantes de esta jornada, con Argentina que se midió aquí en el estadio de Lusail ante el Tri, ganando 2-0 en un partido bastante difícil, con muchísimas interrupciones, hasta 16 faltas en tan solo la primera parte. Pero Argentina que sale a flote gracias a 2 genialidades, una de Lionel Messi y luego la segunda de Enzo Fernández. En todo caso, lo que ocurra con Argentina, que por ahora es segundo de grupo, se va a decidir en el último partido, en donde la albiceleste se enfrentará a Polonia. Polonia que a su vez ganó hoy a Arabia Saudita 2-0. Los saudíes que se tuvieron que enfrentar ante el muro del arquero polaco Szczęsny, y 2 goles, uno de Zelensky y el segundo de Lewandowski, el 9, que por fin logra marcar en el Mundial. Por el lado de Les Bleus, por fin ganaron a Dinamarca 2-1, doblete de Mbappé, e importante, los 2 hombres que hicieron los pases para estos goles. El primero es Theo Hernández y el segundo es Antoine Griezmann, y con este resultado de 2-1, pues ya Francia tiene 6 puntos y es la primera selección aquí en Qatar 2022 en estar en octavos de final. Vamos hasta Ucrania porque este sábado se restableció la electricidad en Jersón, según la presidencia. La luz, la calefacción y el agua estaban cortadas en la ciudad desde el 11 de noviembre, cuando los ucranianos retomaron el control en la urbe ocupada por los rusos. Sin embargo, en el resto del país, 6 millones de hogares, incluidos 600.000 en la capital, Kiev, continúan sin electricidad, y los ataques de Rusia a los sistemas energéticos siguen. En Kiev, una carrera contra el reloj. Mientras la mitad de los habitantes todavía no tienen electricidad, el alcalde de la ciudad acaba de expresar su gratitud a los técnicos que restablecieron la calefacción. Quiero agradecerles a ustedes, los 300 empleados de la compañía energética Teplo de Kiev, ustedes quienes trabajan día y noche. Gracias a ustedes podemos anunciar hoy que el 97% de los hogares tienen de nuevo calefacción. Las temperaturas van bajando. Tener calor se vuelve vital. Porque en Ucrania el invierno está llegando y las temperaturas han pasado bajo cero.
pero Rusia sigue bombardeando las infraestructuras civiles esenciales, dejando millones de ucranianos sin gas o electricidad, desde Kiev al norte hasta Odessa al sur, desde las orillas del Dnieper al este hasta Lviv, cerca de Polonia. Hago un llamamiento a todos. Por favor, hagan reservas de agua, carguen sus celulares, piensen en las comunicaciones, prepárense con sus familias en caso de que caigan las conexiones. Esta es una foto del cielo ucraniano tomada a principios de febrero por la NASA y otra tomada este jueves. Según Naciones Unidas, la falta de energía en Ucrania este invierno podría llevar a nuevos desplazamientos de la población, dentro de los cuales podría haber un éxodo afuera del país. El ayatolá iraní Ali Khamenei le rindió un homenaje a la milicia Basij, que ha reprimido las protestas que llevan más de 2 meses. El líder supremo dijo que ellos habían sacrificado sus vidas, a pesar de que los activistas han denunciado la muerte de 448 personas durante las manifestaciones, mientras que un equipo de médicos reportó que 140 iraníes perdieron sus ojos por el uso del armamento de las fuerzas de seguridad. La historia la trae Gabriel Colchen. La represión sigue en Irán mientras las manifestaciones entran en su tercer mes. En la provincia sudoriental de Sistán-Baluchistán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes el viernes. Según los activistas, decenas de personas murieron o fueron heridas tras la jornada de protestas. Las manifestaciones fueron convocadas en todo el país esta semana en solidaridad con el Kurdistán, que junto con el Sistán-Baluchistán ha sufrido particularmente de la mortífera respuesta de las fuerzas de seguridad. El sábado, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, saludó el trabajo de los Basij, una milicia islámica que ha tomado parte en la represión del movimiento. Vieron en estos asuntos recientes que el pueblo perseguido de Basij se sacrificó para evitar que la nación sucumbiera a la fuerza de un grupo de asesinos, rebeldes, analfabetos, esclavos. Se sacrificaron para evitar la crueldad de otros. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, 448 personas fallecieron desde el inicio de las protestas, que fueron convocadas tras la muerte de Mahsa Amini. Las autoridades iraníes, por su parte, afirman que unos 50 efectivos de las fuerzas de seguridad murieron en las movilizaciones. Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó por la creación de una investigación independiente sobre la represión de las protestas, pero Irán condenó la medida, dijo que era inútil y representaba una violación de la soberanía nacional del país. Hay un nuevo récord de contagios de COVID-19 en China, al confirmarse 3.648 casos hoy, en comparación con los cerca de 3.400 del día anterior. Es decir, que es el cuarto día en el que se superan los registros anteriores. Y a medida que crece el brote, aumenta también el descontento público contra las restricciones de la política cero COVID, sobre todo en lugares como Beijing y Xinjiang. La paciencia se acaba en los vecindarios de Beijing. Ante las severas restricciones del gobierno chino, ciudadanos se enfrentan con los comités de salud y también con la policía. Restringieron nuestro edificio hace 3 días y en medio de la noche usaron esta barra de madera para cerrar la entrada, escribiendo en ella fuera de servicio, y según los informes había personas en la puerta impidiendo que los residentes salieran. Esta mañana cuando bajé vi esta barra de madera y la quité porque creo que es una cuestión de seguridad y ellos no tienen derecho a sellar la puerta. Protestas que no se limitan solo a Beijing. También en Urumqi, la capital de Xinjiang, donde el jueves 10 personas murieron en un incendio, presuntamente por no haber podido escapar por los cierres que viven y las complicaciones que tuvieron los servicios de emergencia para llevar a cabo los operativos de rescate, algo que las autoridades locales no reconocen. Esto ha desencadenado la ira en la región de mayoría uigur, es decir, musulmana, y contra la que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se cometen graves abusos por el gobierno chino. Mientras que en Yungyo, donde está la mayor fábrica de iPhone del mundo, también protestan contra las condiciones laborales y salariales en medio del estricto encierro. El gobierno de Xi Jinping defiende la política de cero COVID para evitar colapsar el sistema de salud cuando 1/3 de las ciudades del país se encuentra bajo confinamiento y en medio de todo, la economía se resiente. Llegamos al final del informativo, pero volvemos en minutos con más información.